Buenos días, estimados pastores, pastoras y queridos hermanos que también van a estar escuchando y viendo este devocional. Agradezco al Señor por la bendición que me da de compartir junto a ustedes esta mañana y quiero permitirme dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a dar lectura al versículo 29 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente y use mi vida para poder compartir también la enseñanza de su palabra. Cuando nosotros vemos esta porción del libro de Hechos, tenemos que situarnos con el inicio de la iglesia primitiva. Jesús ya había ascendido al cielo y les había dicho que siguieran allí esperando porque vendría la promesa descrita en el libro de Joel, que en los postreros tiempos vendría el Espíritu Santo, se derramaría sobre toda carne, ¿cierto? Tenemos allí esa profecía con un respaldo tremendo, pero también con una misión muy clara, y era que recibirían poder sobre ellos para ser testigos, para poder testificar, para poder hablar de Cristo, para poder hablar del mensaje, para poder entregar el mensaje correcto del Evangelio. Y es por eso que para nosotros como pastores, sobre todo, es importante este recordatorio, que hay una misión para nosotros como líderes de la congregación y, por cierto, para cada uno de nuestros hermanos. Él ha prometido enviar su Espíritu Santo, pero también nos va a dar poder para hablar con autoridad el mensaje del Señor. Y aquí nos encontramos con que ya la iglesia ha crecido, encontramos que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos aquellos que estaban congregados, alrededor de 120 personas. Ya la cantidad de gente ha ido aumentando en cuanto a integrantes de la congregación. Recordemos que en el primer mensaje de inmediato 3.000 personas se convirtieron, en el segundo mensaje 5.000 más se convirtieron. Entonces la iglesia iba creciendo, y ahora en este momento, cuando nosotros nos encontramos con esta porción, Pedro y Juan vienen recién saliendo de un arresto que le habían hecho la guardia del templo. Los sacerdotes tenían unos guardias y ellos la habían detenido porque ellos estaban causando una revolución en aquel momento. ¿Cuál era el problema? Primero, que había sanado a un cojo. Se había sanado un cojo de que había nacido, él nunca había caminado, y el Señor a través de ellos les había sanado con esta frase tan emblemática: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Bueno, allí ellos también estaban muy complicados porque, aparte de la sanidad, ellos hablaban del mensaje de Cristo que había venido, que había muerto, que había resucitado y que había ascendido al cielo. Y esto les generaba conflicto. ¿Cómo se les ocurría estar hablando de Cristo resucitado? Era el problema que vemos en el capítulo 4. Y después les preguntaban: ¿y con qué autoridad hacen ustedes estas cosas? Y simplemente en cada una de las oportunidades que Pedro tuvo, Pedro hablaba de Cristo y hablaba del Evangelio, hablaba de la buena nueva de que Cristo vino al mundo para darnos salvación y para darnos vida eterna, para morir, para ser entregado por cada uno de nosotros. Ese era el mensaje que Pedro iba entregando. Allí les amenazaron y les dijeron: no hablen más en este nombre, no sigan predicando. Y aquí viene otra de las frases célebres: es mejor obedecer a Dios o obedecerles a ustedes. Por cierto, que la encomienda de Jesús era mucho más superior, que era predicar y anunciar el Evangelio. Y en eso están ellos, están predicando. Les habían amenazado, estaban teniendo algunas complicaciones con los líderes religiosos de aquel entonces, y se les estaba dificultando el poder seguir libremente predicando el Evangelio porque ya les habían tomado detenidos, no sabían qué pudiera ocurrir el día de mañana. Entonces, aquí encontramos esta oración que hacen justo los hermanos de la iglesia. Y fíjese que en la oración ellos no dicen: mire, ¿sabe qué, Señor? Vuélvalos atrás, sino que hay algo que ellos piden. Y le piden: Señor, mira las amenazas que tenemos.
pero te pedimos que con denuedo concedas a tus siervos denuedo para predicar o para hablar de tu palabra. Ese denuedo es autoridad, es poder, es una dirección clara, es eficacia en lo que se predica. Eso es lo que ellos piden en medio de las dificultades que están teniendo para que el Evangelio se extienda. La oración es: Señor, danos denuedo, para que con ese denuedo, con esa fortaleza, con esa gracia renovada, podamos nosotros seguir hablando. No le está pidiendo quítanos el problema, sino que le está diciendo: Señor, si tú estás con nosotros, el mensaje se va a seguir abriendo paso. Hoy, estimados pastores, estamos iniciando el año 2021, ya iniciando el mes de febrero, y hemos tenido todo el 2020 limitaciones y complicaciones para poder transmitir nuestro mensaje o el mensaje del Evangelio, para poder compartir con nuestros hermanos. No nos hemos podido reunir como siempre lo hacíamos. Hemos tenido algunas complicaciones, a lo mejor técnicas. Mire, cuántas situaciones difíciles hemos enfrentado, pero hoy día el Señor nos llama que si hay algo que tenemos que pedir, es que Dios nos dé gracia, sabiduría y poder para seguir predicando este Evangelio. Amados pastores, es la misión que Dios nos entregó: hablar de Cristo, anunciar la palabra, poder hablar a otros las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de tinieblas y nos ha enviado, nos ha traído su luz admirable. El mismo apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo: te encarezco, y hoy día nos dice a nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados pastores, Dios nos llama a poder cumplir con la misión, que es predicar el Evangelio. La gente necesita oír palabra del Señor, y Dios nos ha puesto a nosotros en nuestras congregaciones para que podamos transmitir el mensaje del Evangelio. Dios nos ayude cada día, nos dé gracia. Pido al Señor que me dé gracia a mí y que derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros como siervos del Señor, para que en los lugares donde estamos podamos seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio con fuerza, con autoridad, con poder. Amados hermanos, más aún, le dicen: mira, vamos a hablar, danos de nuevo para hablar, pero también te pedimos que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Mire, amados hermanos, el Señor va a darnos ese respaldo, y pidámoselo: Señor, respáldenos, que usted nos use para hablar, que la gente, aún en este sistema difícil de hacer iglesia, de evangelizar, de hablar a través de las redes o a través de otro medio, aún así el mensaje sea tan poderoso que tú nos respaldes, para que con prodigios, con milagros, con acciones sobrenaturales del poder de Dios, amados pastores, el Evangelio siga siendo extendido, no para una exaltación personal de alguien en particular, sino para que el Evangelio siga llegando a muchas vidas más. Hoy esta promesa del Señor está vigente para nosotros, estimados pastores. No estamos solos. Si bien es cierto, hemos tenido que cambiar sistemas, hemos tenido que cambiar la forma de poder a lo mejor llevar adelante nuestras congregaciones, pero si hay algo que nos va a fortalecer, es saber que Dios nos va a entregar todas las herramientas que necesitamos, que Dios va a poner, amado hermano, amado pastor, va a poner los hermanos adecuados para que nos ayuden a realizar la tarea. Pero por sobre todo, la gracia del Señor va a ir obrando de forma milagrosa, y ¿por qué no? Tendremos testimonio de vidas rendidas al Señor a través de los mensajes, a través de la exposición de la palabra, del mensaje del Señor, no de historias mías, no de historias suyas, sino que del mensaje transformador, renovador, de este Evangelio del Reino, de este mensaje que cautiva, pero que también confronta con cambio de vida. Hoy el Señor nos llama, amados pastores, a recordar esta labor tan importante, esta misión tan importante que Dios nos ha encomendado, de predicar, de anunciar las virtudes del Señor. El mismo apóstol Pablo dice: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. Hoy el Señor nos llama a esto. Por último, amados pastores, dice aquí la palabra del Señor que luego que oraron, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, vive en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero así como también el apóstol Pablo decía a Timoteo, nos dice hoy día a nosotros: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amados pastores, avivemos ese fuego de Dios. Busquemos más del Señor. Busquemos más para que con ese fuego de Dios en nuestras vidas podamos seguir predicando. Aquí dice que el lugar llegó a temblar y fueron llenos todos del Espíritu Santo, pero para hablar con denuedo el mensaje. Dios quiere derramar de esa bendición sobre cada uno de nosotros como pastores, para que cada servicio en el que compartamos, cada persona a la que le hablemos, cada vez que compartamos el Evangelio, el mensaje del Señor, no quede simplemente en una palabra en el aire, sino que esa palabra cause impacto. La palabra de Dios dice que ella, así como son más altos que los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Y a veces no entendemos. Oye, pero ¿cómo voy a hablarle a esta persona? Tranquilo, amado pastor, tranquila, amada pastora. Si Dios te tiene en ese lugar, si Dios te tiene en esa ciudad, es para que tú anuncies el Evangelio. Y Dios ha de darle prosperidad a esa semilla. Simplemente tú siembra, entrega, presenta el mensaje, que lo glorioso lo hace el Señor. Danos de nuevo, Señor, para hablar, pero tú nos respaldarás con prodigios, con milagros y con señales, de manera que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo y que tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Hoy el Señor nos hace un recordatorio muy hermoso de lo que Él quiere para ti y para mí, amado pastor. Anunciemos el Evangelio. No tengas temor. No tengas temor de lo que puedan decir otros. Miremos a Cristo que está con nosotros. Miremos a Cristo y pidamos valor, valentía, poder, gracia de lo alto, para que el Evangelio siga siendo extendido y que muchas más vidas se rindan al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga también a mí y nos ayude para poder de verdad cumplir con esta misión que el Señor nos ha encomendado de predicar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Que el Señor te bendiga grandemente.